Hello, everybody. En Welcome. mi caso que no puedo poner en la cámara. No problem, Abril. No, pero hay algunos que sí. Hello, teacher. Hello, everybody. How are you? I'm fine. Okay, good to know. Okay, Abril, no problem. Okay. Hello, everyone. This is teacher Anna. Okay. Welcome to English for Tourism 1. Vamos a esperar 5 minutes, ok, a ver si se conecta alguien más, así podemos empezar con nuestra clase. Y I'm very happy que se hayan unido, que hayan podido conectarse hoy, ok. Good. Así que esperamos un ratito y ya comenzamos. Okay, everybody, shall we begin?
All right. Les voy a pedir en la medida que sea posible para ustedes que enciendan sus cámaras, así nos podemos ver. Y voy a ir nombrando, ¿sí?, de la lista de estudiantes inscritos que tengo simplemente para conocerlos. Esto no es para tomar asistencia, ¿sí?, ya que esta primera clase sincrónica es una clase más informativa que está siendo grabada, así que aquel estudiante que no haya podido conectarse hoy va a poder ver la grabación por si tiene alguna duda o alguna consulta sobre cómo vamos a cursar en este cuatrimestre Inglés para el Turismo 1, ¿ok? Así que yo los voy a ir nombrando y ustedes desactivan su micrófono, me dicen si están allí o no, ¿sí? Pueden decir present o here, que es una forma de decir que están, all right? Bien. Abregu Susana. Hello, Néstor. Okay, no problem, no problem. Okay, Abregu entonces, not here. Okay. Barbullo Valentín. Okay, not here. Bardelis María Belén. No. Okay. Bassano Florencia. Here. Okay, hello, Florencia, welcome. All right. Bertone Melina del Valle. Is there Melina? Perdón, sí, Melina. No? Okay. César Nava Florencia. No, okay, good. Luego, Craniolini Katia. Yeah. Ah, okay, hi, welcome Katia. O Lucia, what do you Hi. prefer? Ah, Katia. Katia. I can see it, I can see it. Okay. Gallo Abril. No, all right. Guy Hola, Noemí profe. Cristina. Sí, estoy. Okay, Abril, hello. Hi. Okay, no problem. Y luego dije Noemí, Guy, Noemí Cristina, is it there? Hello. Hello, Noemí, welcome. Okay. Goroso Facundo. All right, no problem. Heredia Moyano María Angélica. Here. Okay, hi. Hi. Welcome. Juárez, perdón, Ibarra Naila Jacquelina. Okay, not there. Good. Luego tenemos Juárez Galia. Hello, present. Oh, hello. Welcome. Okay. Kokik Ana Laura. All right, no problem. Lencina Silvana Liliana. Here. Okay, hi. Welcome. Martínez Sabina Belén. No? All right. Méndez Sandoval Néstor, que me avisó por ahí que estaba. Okay. Hello, welcome. Molina Moira Beatriz. Hello, Me parece que la vi present. por ahí. Hello, welcome. All right. Ramos Eliana. Hello, present. Hi, welcome to the course. Okay. Roja Florencia Belén. Hi, here. Hello, Florencia, welcome. All right. A ver acá, Rotlisenberg, Nadia, Aileen. Me mato ese. It kills me. Is it there? Nadia, are you there? Profe. Ah, okay. Hi, welcome. Estoy. All right. Cangarelo Francisco. Ok, ahí entró Abregu. So, welcome. Y me quedan unos poquitos nada más. Seya Valentina, que la vi por allí. Hello, Valentina. Hi, welcome to the course. Sosa Marcia Agustina. No. Suárez Perón y Lourdes. Ok. Viano Agüero Pamela.
Hi. I can see. Okay, hi, welcome. ¿Y Celaya Soto Patricia? ¿Estará por allí? Here, teacher. Hello, Patricia. Me suena ese nombre por ahí del año pasado. Right? Okay, good. Bueno, gracias. Thank you very much for connecting. Gracias por conectarse. Creo que es importante que podamos hacer este pequeño encuentro hoy para más o menos contarles cómo vamos a cursar esta materia. Si bien está todo bastante claro explicado en la hoja de ruta y por ahí en el programa, muchas veces nosotros no prestamos mucha atención a estos documentos o los leemos con cierto apuro y nos pasa que después entramos como a ver cómo está preparada la materia, cómo están preparadas o organizadas las clases y se nos hace un poco de lío, se nos confunde qué es obligatorio hacer, qué es opcional hacer, porque esta materia tiene actividades que pueden ser opcionales para ustedes y otras que requieren que ustedes participen sí o sí. ¿Ok? No sé si ya pudieron entrar al aula, si estuvieron viendo algo de los documentos, alguien que quiera comentar o que tenga alguna duda en particular. Yo sí entré y estuve viendo para aprovechar que teníamos la consulta, a lo mejor lo explicás más adelante, pero bueno, yo vi que subiste la clase número 1 explicando con información y después subiste la de actividades, un PDF. Yes. Ahí me surgió una duda, digamos, porque nosotros qué deberíamos como que imprimir el PDF, hacerlo y volverlo a subir, digamos, con fotos. Bien, bien. Muy buena pregunta, Valentina, porque para eso estamos, ¿sí? Para eso ideamos esta reunión. Bueno, yo les cuento cómo vamos a trabajar este año, ¿sí? Nosotros básicamente vamos a trabajar con textos escritos. Tenemos una clase de más de 20 estudiantes que seguramente el nivel de inglés es bastante heterogéneo. ¿Qué quiere decir? Que probablemente algunos de ustedes ya sepan inglés y les guste y se sientan cómodos y quizás tengan como expectativa querer hablar un poco de inglés, ¿sí? Pero por ahí lamento decirles que no vamos a hacerlo de ese modo, que tener un enfoque comunicacional en una carrera a distancia es muy difícil cuando se trata de un idioma. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a leer textos en inglés con diferentes temáticas del turismo, por supuesto, y vamos a trabajar con esos textos y vamos a hacer actividades. Van a tener, por ejemplo, preguntas que responder, cuadros que completar, ¿sí? Y vamos a ir armando de a poco un glosario con las palabras más importantes de cada texto que leamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos el examen final, ¿sí? Lo que nos vamos a encontrar seguramente en diciembre o en febrero del año que viene, ustedes tienen que leer el texto y no van a poder contar con ningún tipo de ayuda como van a contar en la cursada, por ejemplo, consultar con un traductor, ese tipo de cosas. Por lo tanto, es importante que tengamos esos glosarios, esos documentos con la mayor cantidad de palabras posibles, de inglés técnico, por supuesto, para que nos ayuden en el final. Ahora, ustedes se van a encontrar cuando ingresen a la primera lesson. Lo primero que les voy a pedir que hagan es que ustedes se presenten, ¿sí? Eso va a ser lo primero que van a hacer. Si ustedes se fijan en el aula, ¿todos tienen acceso al aula en este momento? Díganme sí o no. ¿Necesitan que yo les comparta mi pantalla para ver? Sí, ¿Les profe, sería por de favor. utilidad que yo les comparta? Bueno, perfecto. Entonces vamos a empezar aquí. Yo les voy a compartir ahora mismo. Van a ver de todas maneras que mi aula virtual tiene mucha más información que el aula de ustedes, ¿sí? Porque yo tengo otro perfil. Bueno, vamos a ver acá. Bien. ¿Pueden ver ahí? ¿Sí? Sí. ¿Alguien que me diga que sí, que se ve? Sí, Porque sí se ve. bueno, genial. Porque yo estoy directamente en el aula, ¿sí? Y no puedo ver si se ve bien o no.
Acá, vamos a sacar esto, que ahí está. ¿No se ve como muchas pantallas juntas? Sí. ¿Sí? Sí, sí, un montón. Bueno, ok, wait. Wait a minute. Vamos a hacerlo distinto, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver bien. Acá, vamos a ir. Bien, ahora sí, déjenme ver si ahí se ve mejor. Ok, ¿se ve mejor ahora? Sí. ¿Sí? ¿Pueden ver el aula? Genial. Perfecto. Ok, bueno, eso es lo que ustedes ven cuando ingresan al aula y fíjense que están activas dos pestañas, ¿sí? La primera pestaña que dice Welcome, ¿sí? Que esa es la pestaña principal, digamos, del curso. Entonces, lo primero que yo quiero que hagan ustedes cuando ingresen al aula es ir a esa pestaña, ¿sí? A la pestaña Welcome. Van a ver que está la presentación del espacio curricular. Más o menos es lo que yo les estuve diciendo, que vamos a hacer un curso de lectura porque necesitamos equiparar de alguna manera todos los diferentes niveles que ustedes tienen con el inglés, ¿sí? Van a ver que hay un espacio para comunicarnos y un foro que dice General News. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Alguien que me diga yes? Sí. Yes. Ok, Yes. bárbaro. Ok, good. Bien. En ese foro, yo les voy a postear siempre las noticias más importantes. Cuando esté la clase lista para ser publicada, ¿sí? Cuando les quiera anunciar que vamos a hacer alguna clase sincrónica, cuando quiera comunicarles algo, se los voy a comunicar en ese foro. Por lo tanto, está bueno que ustedes lo revisen, ¿sí? Cada vez que ingresan al aula, pueden fijarse si tienen algún mensajito en ese foro. ¿Está claro? ¿Yes? Yes. Good, Yes. excellent. Y fíjense que debajo de ese foro hay otro foro. Chicos, a mí me encantan los foros. Yo sé que ustedes van a decir, ay, este profe pone foro por todo. Pero me gusta que la comunicación esté organizada. Debajo de ese foro van a encontrar un foro que dice, let's get to know each other. ¿Sí? Vamos a conocernos. Allí en ese foro yo me presento, ¿ya? My name is Ana Bolmaro, I will be your teacher. Les cuento de dónde soy. No sé si por ahí conocen Pozo del Molle, ¿ya? Es un pueblo muy pequeñito, cerca de Villa María. El año Yo soy de pasado... Las Varillas. Ok, good. Bien, yo vengo de allí, sí, hice toda mi primaria, mi secundaria, toda mi familia está allí en Pozo del Molle, ¿ok? Y mi esposo es de Las Varillas, así que por ahí es conocido, all right? Bien. Les cuento que vivo en Córdoba ahora. I work for UMBM, que trabajo para la universidad. Hago como una pequeña introducción con un poco de información personal. Y les pido que ustedes hagan lo mismo, ¿sí? Entonces me gustaría que lo primero que hagan, ni bien ingresen al aula, es presentarse. Así yo puedo conocerlos. Pueden hacer una descripción parecida a la que yo hice allí y me pueden contar incluso dónde están trabajando, si es que trabajan, en qué área del turismo, ¿sí? Eso me interesaría mucho saber, de dónde vienen, de dónde son, ¿sí? Y también me gustaría que me digan cómo se llevan con el inglés. Si les gusta, si no les gusta, si se sienten cómodos para hablarlo, si creen que pueden entender distintos textos en inglés. Un pequeño comentario, ¿sí? Me serviría mucho. Y si tienen por ahí alguna expectativa con respecto al curso. Si bien el curso ya está armado y ya tenemos algunos temas definidos, por ahí puede surgir algo que necesiten, ¿sí? Por ejemplo, profe, necesitaríamos leer sobre tal tema o que nos pase info sobre tal otra cosa y podemos alterar alguna clase y hacer lo que ustedes necesitan. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Ya? Sí, yes. So Yes, far, yes. so good? Ok, good, excellent, bien. Y van a ver que debajo de ese foro, perdón, Susana. No dije nada. Ah, ok, pensé que tenías una pregunta.
No problem. Ok. Y luego van a ver que debajo hay un apartado que dice propuesta pedagógica. Ahí van a encontrar el programa que les aconsejo que lo vean, porque en el programa tienen el cronograma. Igualmente tienen otro archivo con el cronograma solo. Ahí les va a decir cómo vamos a ir organizando las clases, en qué semana se van a ir publicando las distintas clases, ¿sí? Y cuándo va a ser el primer parcial. Vamos a tener 2 parciales, ¿ok? Entonces por ahí está bueno que ustedes se empapen un poco de esta información que les va a venir muy bien para que se organicen con la cursada, ¿sí? Tenemos así como la expectativa de ir publicando una nueva clase todas las semanas. El año pasado, la mayoría de los estudiantes pudo cumplir con el cursado, pero bueno, también podemos ver si muchos estudiantes trabajan o si tienen demasiada carga horaria de estirar un poco los plazos para ir cumpliendo con las distintas clases. ¿Ok? ¿Is it clear? Yes. Ok, perfect. Bien, una vez que se presentan, sí están listos ya, en mi opinión, para ir a la primera clase. Si ustedes se fijan en mi aula virtual, ¿sí? Yo tengo otras pestañas ocultas, pero cada unidad, que son 4, va a tener dentro la lesson, ¿sí? Y la primera lesson o clase que está publicada es la 1, ¿sí? Bien. Una vez que ustedes lean la introducción a la clase, se van a encontrar con los recursos de estudio. Si ustedes se fijan, yo les puse una fecha tentativa para la cual ustedes tienen que realizar algunas actividades, que ya les voy a decir cuáles son, ¿sí? O sea que más o menos para el 11 de agosto, en unos días, deberíamos tratar de cumplir con esta primera clase para que yo pueda ver qué es lo que lograron hacer ustedes y luego darles una pequeña devolución. ¿Me siguen? ¿Ya? Sí, Ok, yes. asumo que sí. Bien, good. Bien, entonces, ahora vamos a ir a qué es lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer o lo que podemos dejar de lado de esta clase. Lo primero que van a hacer, se van a encontrar, bueno, ahí dice unidad 1, Tourism, History, Overview and Impacts, ¿sí? Eso es el nombre de la unidad 1 y si ustedes entran en ese apartado van a ver el contenido de la unidad 1, ¿sí? ¿Qué temas vamos a ver en esta unidad? Lo que me importa que ustedes vean es que van a tener siempre 2 archivos para trabajar. El primero dice text, ¿sí? En ese archivo ustedes tienen el texto principal con el que vamos a trabajar. Y ese texto, en esta primera lesson, es un texto sobre algunos términos generales del turismo, ¿sí? ¿Qué es el turismo? Habla un poquito sobre UN Tourism, que sería la Organización de las Naciones Unidas que se encarga de la parte turística, ¿ya? Que son todas cosas que ustedes obviamente ya conocen, que es familiar para ustedes, pero lo tenemos en inglés ahora y quizás algunos términos sí sean nuevos para ustedes. La diferencia entre traveler, ¿sí? Entre trippers, ¿sí? Diferencia entre viajero o las personas que van y vienen en un mismo día, ¿sí? Tenemos varios conceptos, ¿sí? Y eso está en el texto. Todo el material, chicos, está en PDF porque el año pasado había muchos estudiantes que tenían muchos problemas de conectividad. Entonces les convenía imprimir el material y trabajar con el material físico, ¿sí? Si no, todas las clases tendrían que estar cargadas en su totalidad en el aula virtual, pero no lo hacemos por esto. No sé si a ustedes les parece bien que siga siendo así. ¿Están de acuerdo? Yes. Sí, profesor. Sí, profe. Bien, entonces, tenemos el primer archivo, que es el que dice texto. Ese es el texto que vamos a leer, con el que vamos a trabajar, ¿ok? Y si ustedes ven, hay otro archivo debajo que dice activities, ¿sí?
En ese archivo hay un montón de actividades para hacer con el texto que están diseñadas de manera gradual. Y esto es para aquellas personas cuyo nivel de inglés no es muy alto y que no pueden entender todo el texto ni bien lo leen. ¿Venimos bien hasta ahí? Entonces, sí, Pame, ibas a decir algo. Sí, estoy bien. Bueno, bien. Entonces, hay actividades que van poquito a poquito trabajando el texto. Entonces les va pidiendo que lean un pedacito del texto y contesten tal cosa, ¿sí? Que lean otro pedacito del texto y hagan otra actividad, ¿sí? Esas actividades son para ir leyendo de a poco el texto y créanme, están pensadas muy a conciencia para que ustedes puedan ir incorporando las palabras nuevas de a poco, ¿sí? Por lo tanto, realmente les aconsejo que las hagan porque son muy útiles y después cuando hagamos los parciales van a ver que el haberlas hecho, el haber trabajado con estas actividades les va a venir muy bien porque van a poder localizar rápidamente la información que necesitan para responder las distintas preguntas que van a tener en el parcial, ¿sí? Así que, como el parcial es una sumatoria de 4 clases, entonces va a haber temas diversos y si ustedes estuvieron trabajando con estas actividades, van a poder realizar muy bien el parcial y no van a necesitar inventar nada ni desesperarse porque no encuentran cómo responder una pregunta o lo que sea. Así que mi consejo es que en la medida que ustedes puedan, las hagan, trabajen con estas actividades, ¿sí? Sorry, profe. Tengo una pregunta. Perdón, me perdí la parte de cuál es ese recurso de estudio que es básico. Sería Lesson 1, What is the Tourist? Yes. ¿Qué es lo que te perdiste, Néstor? ¿Cuál es el recurso para el que es básico, perdón? El primero, Lesson 1, o sea, el texto. Lo primero que vas a intentar hacer es presentarte, Néstor. Vas a ir al foro de presentación que está en la pestaña Welcome y te vas a presentar, me vas a contar quién sos. Eso es lo primero que vas a hacer, ¿ok? Perfecto. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, esa parte la escucho. Luego vas a ir a la lesson y lo que vas a descargar obligatoriamente es el texto, porque lo tenés que leer sí o sí. Ok. ¿Sí? Y las actividades que están debajo son actividades que a vos te van a servir para ir abordando el texto poco a poco, ¿sí? Porque puede que no lo entiendas de una, ni bien lo lees. Entonces, para no necesitar tener que traducirlo, ¿sí? Porque después en el examen final vos no vas a poder usar el traductor ni de Google ni cualquier otra herramienta. Entonces, estas actividades de ese archivo están pensadas para que ustedes vayan poco a poco abordando el texto y aprendiendo las palabras más importantes, ¿sí? Okay, perfect. ¿Vamos bien Got hasta it, ahí? perfect. Yes. Ok, great. Excelente. Seguimos. Sí, Abril. Entonces, esas actividades no hay que subirlas, solo las vamos haciendo como para ir entendiendo. Exacto, ahora les cuento cómo los vamos a corregir, porque tampoco es cuestión de que ustedes las hagan y queden en el aire sin ningún tipo de feedback. A la clase siguiente, cuando yo publique la Lesson 2, antes de que tengan el material de la Lesson 2, van a ver que yo les voy a subir las key o respuestas de ese archivo. Entonces ustedes van a poder comparar lo que hicieron con las respuestas sugeridas y ahí van a ver si realmente lo hicieron bien o qué es lo que tenemos que corregir. ¿Me siguen o no? Sí, sí. ¿Sí? Yeah. Perdón, sería como una autocorrección, ¿verdad? Exacto. Con ese archivo en particular, ustedes mismos realizan las actividades. Obviamente que, fíjense que debajo de las actividades está el foro de consultas. O sea que si ustedes están haciendo las actividades y tienen alguna duda, profe, no entiendo esta palabra, profe, no entiendo esta consigna, ¿cómo se hace? ¿Me puede dar un ejemplo? ¿Me puede explicar? Con todo gusto yo les respondo en ese foro lo que ustedes necesiten, ¿sí? ¿Hay días para esas consultas o puede ser cualquier día? Porque hay Cualquier profe que día. ponen...
No, chicos, miren, yo todos los días ingreso al aula. A lo sumo puedo tardar 24 horas en responderles, ¿sí? Pero no, a ver, yo sé que hay profes que dicen, no sé, que se puede consultar tal día y que van a responder en 48 horas. La verdad que yo cuando veo una consulta, si tengo tiempo la respondo. Quizás puede ser unos minutos después que ustedes la hicieron o un par de horas después, pero es probable que para el otro día ya tengan la respuesta. ¿Ok? Y no va a subir las clases todas así de una, sino va a haber como un tiempo para cada clase, ¿verdad? Sí, sí. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque yo necesito ir viendo cómo van ustedes con la cursada, ¿sí? Y ahora ya les cuento qué es lo que sí o sí tienen que cumplir, con qué tienen que cumplir sí o sí, y eso sí yo lo voy a controlar y lo puedo ver en el aula, ¿sí? Entonces, ¿venimos bien hasta ahora con el archivo texto y con el archivo activities? Perfecto. Ok, genial. Entonces, recuerden que a la clase siguiente ustedes van a tener las respuestas de ese archivo para que puedan comparar con lo que ya hicieron, ¿sí? Así que quédense tranquilos que no es que todo eso va a quedar en el aire, sino que van a tener en cierta forma un modelo para que ustedes puedan comparar lo que hicieron y obviamente si les surge alguna duda cuando comparan las dos cosas, me preguntan y lo resolvemos ahí en el foro. El foro de consultas de cada lesson está abierto para que no solo yo les responda. Cualquiera de ustedes puede responder una consulta de un compañero, ¿sí? Si ustedes ven que un compañero hace una pregunta, que por ahí la teacher se demora en responder y ustedes tienen la respuesta y la saben, la pueden escribir. Y con todo gusto son bienvenidos todos los aportes que puedan hacer, ¿ok? Así que los foros son siempre compartidos. Yo puedo responderles porque soy la docente responsable, pero también cualquier compañero que se sienta lo suficientemente cómodo con la consulta y que sepa cómo hacerlo, lo puede responder o compartir lo que hizo en su archivo. ¿All right? ¿Ya? Yeah. Yes, yes. Ok, perfecto. Y ahora sí vamos a ir un poquito más abajo y les voy a contar qué es obligatorio que ustedes hagan sí o sí, en este caso de la Lesson 1 para el 11 de agosto. Sería lo ideal que lo puedan hacer, ¿sí? Van a fijarse que un poquito más abajo dice actividades finales evaluativas. ¿La ven? Yes. Bien, y hay dos cositas allí, que sí o sí las tenemos que hacer, y esas cositas están en el aula. Son dos actividades que están en el aula, por lo tanto ahí yo tengo que ingresar a la actividad y va a quedar registrado mi nombre y mi usuario de que yo pude hacer la actividad. Lo primero es un quiz, ¿sí? O cuestionario, que tiene el nombre del texto. Y cuando ustedes ingresen van a ver que tienen un par de definiciones importantes que se presentan en el texto y yo simplemente tengo que, con el cursor, llevar el término correcto con la definición correcta. Es como un matching exercise, ¿sí? Y eso sí, lo hago en el aula, tengo que trabajar en el aula, no en un archivo aparte, y eso queda registrado quién lo hizo y quién no lo hizo. Y tiene fecha de vencimiento, ¿sí? Bueno, en realidad no le puse, porque si no después se corta y algunos por ahí me piden que lo vuelva a abrir. Pero si pueden hacerlo para el 11, estaría buenísimo, así yo después puedo ver cómo pudieron desempeñarse en ese ejercicio, ¿sí? ¿Venimos bien hasta ahí? Yes. Ok, perfecto. Y lo segundo que les voy a pedir, sí o sí, es que nosotros podamos participar, aunque sea con una sola palabra importante, en el glosario, ¿sí? Miren, yo voy a ingresar acá, les voy a mostrar cuál es primero la actividad que se supone que tienen que hacer de manera obligatoria una vez que lean el texto. Van a ver que hay unos espacios en blanco y hay definiciones y ustedes simplemente tienen que ir corriendo así con el mouse, la definición correcta la acomodan en el cuadrito correcto. Esa es una de las actividades.
y le ponen check abajo para que les diga si lo hicieron bien o no. Y la segunda actividad es el armado del glosario. Nosotros entre todos vamos a armar un glosario o mini diccionario con los términos más importantes de cada texto que leamos. Déjenme decirles que algunas actividades tienen texto para leer y hay 2 lessons que son con un video. Así que ahí tenemos elementos audiovisuales que nos pueden servir. Igualmente los videos tienen subtítulos, así que ustedes pueden ir viendo lo que necesitan, pueden detener el video en alguna palabra o frase que no entiendan para poder buscar la palabra o lo que necesiten, ¿sí? Bien. ¿Cómo vamos a armar este glosario? ¿Qué es lo que yo necesito que ustedes hagan aquí? El glosario va a quedar con el nombre de ustedes, o sea, el término que ustedes colaboren en el glosario va a quedar con el nombre de ustedes, ¿sí? Entonces, ustedes van a ingresar al glosario, fíjense, ahí les dice cómo vamos a trabajar con el glosario, ¿sí? Vamos a ir a donde dice añadir entrada, ¿sí? Y donde dice concepto, ustedes van a elegir una palabra que les parezca importante del texto y la van a agregar. Por ejemplo, en mi caso, ¿sí? Yo voy a usar la palabra hospitality porque en algún momento del texto esta palabra se menciona. Entonces, donde dice concepto, voy a poner hospitality. Y donde dice definición, voy a poner su traducción, que puede ser hospitalidad o también puede ser hotelería en algunos contextos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Profesora, yo no veo donde dice concepto. ¿No se ve? A ver, déjenme ver. Se ve ahí al costadito. ¿Vieron donde dice general? Sí, se ve. Debajo Sí, ahora dice concepto. Sí. ¿Sí? Bueno, ahí en ese campo yo pongo la palabra que elijo. En este caso yo elegí hospitality, que es una de las palabras que aparece en el texto. ¿Sí? Luego, donde dice definición, pongo su traducción para que se sepa, ¿sí? Que es importante saberla porque después está bueno que lo tengan así. Y después lo que voy a hacer es poner un ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está bueno, porque cada diccionario siempre tiene un ejemplo de las palabras que contiene. Entonces, voy a poner el ejemplo en inglés y también lo voy a traducir, ¿sí? En este caso, ¿sí? Le voy a poner, la voy a subrayar simplemente para que se vea, pero cada uno lo escribe como quiere. Y en este caso dice, hospitality means making guests feel welcome and comfortable. The hospitality industry includes businesses like hotels and restaurants. Esta definición yo la saqué del texto, del mismo texto, pero ustedes pueden, si quieren, sacarla de otro lado, de otro diccionario, o inventar una, ¿sí? Y siempre está bueno poner la traducción del ejemplo para que se entienda, nada más, ¿sí? En este caso, ya la tengo acá, hice un poquito de trampa, pero es para hacerla más rápido. Y les puse la hospitalidad u hotelería, esperen que lo escribí mal acá, consiste en hacer que los huéspedes, o guests, se sientan bienvenidos y cómodos. El sector incluye hoteles y restaurantes, ¿sí? Y esa sería la forma ideal de participar en el glosario. Elijo una palabra, doy su traducción y un ejemplo también con su traducción. Entonces, después, cuando hagamos el examen final, yo puedo traer estos glosarios, ¿sí? A clase y me van a servir un montón. ¿Por qué? Porque los textos que nosotros vamos a leer en el examen final, obviamente son textos de los temas que fuimos viendo durante el año. Y no va a haber nada nuevo ni extraño. Entonces, estos glosarios van a ser sumamente útiles para eso, incluso hasta más útiles que un diccionario físico, ¿ok? Así que, y bueno, una vez que tenemos la palabra, simplemente le ponemos guardar cambios, ¿sí? Y van a ver que se agregó la palabra en el glosario. ¿Ven? Y ahí va a aparecer quién la puso. En este caso, yo. ¿Me siguen? Yes.
Sí. Ok, perdón, alguien me iba a preguntar algo y yo lo interrumpí. Sorry. Yo, profe, have a question, yes. Ok, yes, next. Profe, ese ejemplo va a quedar allí, ¿verdad? Sí, sí, así Como, que sí, no perfecto. pueden usar hospitality, porque ya la Ok, puse. ok, no era para saber cómo estaba estructurado, porque Exacto. por ahí yo le hice capture por las dudas, pero bueno, ya sé qué ejemplo y después traducción. Bien, eso yo se los voy a dejar para que ustedes vean el modelo, cómo está bueno que lo hagamos. Obviamente después cada uno elige poner lo que quiere, ¿sí? Pero si lo ponemos así, tenemos todo, tenemos la traducción de la palabra y tenemos un ejemplo por las dudas que necesitemos un poco más de contexto. All right? Yes? Yes. Bien. Entonces, lo primero que me gustaría que hagan es que se presenten. Yo voy a ir leyendo esas introductions todos los días y les voy a ir respondiendo, ¿sí? Luego recuerden cuando entren a la lesson, descargar el texto, que sí es lo más importante. Así lo pueden leer y pueden trabajar con el mismo. El archivo que dice activities es opcional porque no se los voy a corregir yo, lo van a corregir ustedes, pero está bueno que lo hagan. Pero sé que por ahí si están en un apuro esa semana, a lo mejor leen el texto y van directamente a lo que es obligatorio hacer y zafan por esa semana, ¿ok? Entiendo los tiempos que a veces no siempre nos acompañan, pero recuerden que sí o sí ustedes tienen que resolver las actividades que dice evaluativas, ¿sí? Esperen que me fui del glosario acá. Vamos a ir a la unidad 1, acá, a la lesson, ¿sí? Sí o sí, estas actividades finales evaluativas tienen que estar hechas para la fecha que aparece en la presentación de la clase, así yo puedo ver el desempeño de ustedes y de última hacer algún comentario a la clase siguiente sobre qué tenemos que mejorar con respecto a la realización de las actividades, si hay alguna palabra o algún término que no se entendió correctamente, ¿sí? O ese tipo de cosas. All right? Yes, teacher. Okay, good. Yes. Now, any questions? Any questions, any comments, any suggestions? No, teacher, for now. Bueno, cualquier duda pueden, si quieren, esta clase va a estar grabada, pueden incluso verla de nuevo, buscar en alguna parte de la clase donde se habló algún tema y por supuesto pueden consultar si quieren en los foros. En el de General News siempre voy a publicar yo porque es para avisarles distintas cosas, pero también tienen el foro de cada clase que les va a servir para consultar sobre la clase esa en particular, sobre esa lesson, sobre el vocabulario, sobre cualquier duda que les surja, una consigna que no esté clara. Van a ver que las consignas están en castellano, porque la idea es que nosotros como que podamos entender lo que tenemos que hacer con ese texto, qué se espera que hagamos. Así que creo que están bastante claras, pero cualquier cosa me avisan, ¿ok? Profe, Yes. todas las actividades, como si hay alguna posibilidad, los parciales, tengan varios días para realizarlos. Bien, miren, lo que podemos hacer, si nosotros nos fijamos en el cronograma, déjenme ver si lo tengo a mano, creo que lo tenía, wait. A ver, voy a dejar de compartir, ya voy a dejar de compartir el aula, ¿sí? Así puedo pasar al cronograma para mostrarles. Pregunto básicamente por el tema del trabajo. Sí, entiendo, Flor. Give me a minute. Vamos a ir acá. Y, wait. No, esto es una pestaña. Acá. Bueno, no sé si pueden ver ahí que les estoy compartiendo el cronograma, ¿lo ven? Sí, profe. Bien, Sí. este es el cronograma que está en el programa. Y si se fijan, el primer parcial está para la semana del 15 de septiembre, ¿sí? Esa semana sería, que eso viene después de la semana de exámenes,
sería la semana del primer parcial. Esa semana, antes del parcial, podemos, si quieren, hacer una clase sincrónica, si a ustedes les parece, para que yo les cuente cómo va a ser el parcial. Creo que va a estar bueno, ¿sí? Para que ustedes más o menos sepan qué es lo que tienen que hacer en el parcial, ¿sí? Y podemos, de última, habilitar, si quieren, el parcial, lo podemos habilitar el jueves, dijimos semana del 15 de septiembre. Lo podemos habilitar, por ejemplo, el jueves 18 y puede quedar abierto hasta el domingo 21. ¿Me siguen? Sí. Sí, Entonces, pueden ustedes elegir qué día y qué horario hacerlo. Pero sí, asegúrense que cuando ustedes ingresan para hacer el parcial, lo van a poder hacer en ese día y en ese momento, porque una vez que ustedes ingresan, van a tener 1 hora o 1 hora 15 para hacerlo y después se cierra el parcial. ¿Me explico? Sí, profe. Entonces, asegúrense que pueden hacerlo en ese momento, porque si ustedes se salen para hacerlo más tarde o para hacerlo al otro día, el tiempo ya está corriendo y cuando se vence el tiempo se cierra el parcial. ¿All right? Perfecto. Sí, profe. ¿Les viene bien que sea así? Sí, por mí sí, más de todo por el laburo que a veces me toma mucho tiempo y no llego a hacerlo en un día en específico. No se preocupen, o sea, no se preocupen, yo no me preocupo de todas maneras porque el parcial está pensado como un cuestionario aleatorio, por lo tanto no todos van a tener las mismas preguntas ni en el mismo orden. Así que no importa si uno lo hace un jueves, el otro lo hace al otro día, el otro lo hace el fin de semana, el parcial va a ir cambiando a medida que ustedes se vayan logueando. Así que por eso no hay problema, por eso lo podemos hacer de ese modo. All right? Okay. Okay, perfect. Any other question? ¿Algo más? Anything else? No. No, por mi parte. sure, thanks. Okay, all right, perfect. Bueno, qué récord hicimos, menos de 1 hora, all right? Cualquier cosa, chicos, que necesiten, anything you need, please write in the forum, okay? Escriban en el foro, que con todo gusto yo les voy a responder y les voy a ayudar con lo que necesiten, okay? Okay. All right, thank you very much for connecting, and I hope you have a very nice week, all right? Buenas noches. Bye-bye. Thanks. Bye. Bye. Bye.